Gloria al Señor. Comenzamos el pasado domingo con el primer versículo del Padre Nuestro. Y todos los domingos vamos a tocar un versículo del Padre Nuestro. Y hoy nos vamos a encontrar en Mateo 6:10 con el segundo versículo. Pero antes vamos a orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque durante toda la semana nos recordaste cosas hermosas. El lunes nos dijiste que eres nuestra torre firme y segura. El martes que estás en nuestras montañas, pero también en nuestros valles. El miércoles que eres soberano y nos invitas a estar cerca de ti. El jueves que todo estará bien cuando contemplamos tu belleza. El viernes que al orar tengamos la seguridad de que tú estás presente y nos escuchas. El sábado, ayer, nos moviste a darte gracias por el amor que derramas sobre nosotros. Gracias, Señor, por esas palabras que nos alentaron. Pero como tus bendiciones son nuevas cada mañana, sabemos que hoy tú tendrás una palabra especial y hermosa para la necesidad de nuestro corazón, Señor. Voy a capturar, Señor, del autor del Cantar de los Cantares para decirte que la palabra de hoy, Señor, tú la pongas como un sello en nuestro corazón y como una marca sobre nuestro brazo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, por quien te damos gracia. Amén y amén. Gloria al Señor. Voy a leer el segundo versículo del Padre Nuestro en la versión Reina Valera, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La Nueva Traducción Viviente: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Una versión poco usada, lenguaje sencillo. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en los cielos. Esta traducción me pareció bien judía e histórica, yo diría, porque el pueblo de Israel, después de haber tenido tantos reyes y tan pocos conformes al corazón de Dios, este es un reconocimiento de que solo bajo el gobierno de Dios el pueblo judío podía vivir. El Evangelio de Mateo fue escrito mayormente para los judíos, quienes estaban esperando el reino de Dios y su rey para que los libertara del yugo romano. Para el tiempo de este escrito fue un tiempo terrible y tormentoso para el pueblo judío. En el libro Cómo se formó la Biblia, escrito por Ediberto López, podemos encontrar que la tradición sitúa el tiempo de este escrito entre el 60 y el 70 después de Cristo, tiempo en que fue ejecutado el primer apóstol Santiago, tiempo en que fue ejecutado Pedro, en que fue ejecutado Pablo,
el tiempo desastroso del imperio de Nerón y la gran derrota cuando hubo la rebelión del pueblo judío contra Roma. Pero los críticos sitúan el escrito un poco más tarde, durante los años 80 a los 90, tiempo en que también había un gran conflicto de identidad entre los judíos y los judeocristianos. Ahora, no importando, ¿verdad?, en qué año realmente fue escrito el libro de Mateo, tengo que destacar que el escritor de este evangelio también tenía presente al pueblo gentil. Comienza su genealogía con Abraham, un gentil. Es el único evangelista que menciona a los magos de Oriente. Y finaliza su escrito con la instrucción de la Gran Comisión, apuntando al pueblo gentil, apuntando a ti y a mí. Ahora, es Juan el Bautista en este evangelio quien introduce la palabra reino. Mateo 3:1. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábralen camino. Y luego Jesús mismo, en Mateo 4:17, dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La frase reino de los cielos aparece 33 veces en el Evangelio de Mateo y se le añade 12 veces la frase reino de Dios, 45 veces. Y los comentaristas atribuyen este hecho a que, como mencioné, era un escrito mayormente para judíos. Ellos tenían un alto concepto del nombre de Dios y un temor reverente, por lo que preferían no mencionarlo. Así es que por eso vemos mayormente reino de los cielos. Ahora, voy a detenerme un momento en mi caminar por el Nuevo Testamento para retroceder en la historia y encontrar dónde comienza Dios a revelar su reino y su reinado. Porque Dios siempre ha querido que su creación, de una manera u otra, conozcan su reino, aunque de una forma no plena aún. Es por ello que podemos encontrar en el Antiguo Testamento mención al reino como las que Eli fue intercalando en el devocional. Si usted quizás estuvo pendiente, él citó Primera de Crónicas 29:11, el Salmo 22:28 y el Salmo 145:11 al 13. Pero me gustaría añadirle uno. Dice Daniel 4:39: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Un pagano diciendo esto. El reino de Dios es el reino desde la eternidad
hasta la eternidad. Siempre ha sido y siempre será. Es un reino inconmovible. Y el rey que reina en este reino es trascendente, fuera de todo, capaz de abarcarlo todo, creador de todo. Y a la vez se hace inmanente, cercano. En su historia de amor y de redención, en su palabra, nos da a probar de su reino, nos da una muestra de su reino, nos deja ver en algunos momentos su reino de una forma sutil. En otros momentos se muestra en acciones, en milagros portentosos, en promesas, en persona y hasta en castigo, porque su reino es un reino de justicia. Por cuanto el reino de los cielos, de Dios, del Padre, de Jesús, es real, se muestra, se deja ver, se deja oír, se deja sentir, pero repito, aún solo por un poquito, por una probada, por una muestra. En el tiempo de la creación, vemos el reino de Dios creando con excelencia y con perfección. Vemos el reino en la relación de amor y comunión con lo creado. Más adelante vemos la manifestación del reino de Dios entre su pueblo escogido, Israel. Cómo el reino los trata con tanto amor. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo vieron el reino en la compasión de Dios, en su liberación, en los milagros extraordinarios? Pero también saborearon el reino de Dios en su justicia por su desobediencia. Porque el reino de Dios demanda una obediencia y un comportamiento adecuado en su reino de excelencia y de perfección. Mas muchos vieron la gracia del reino en sus vidas. Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, y puedo seguir señalando otros más. Entonces, regresando al Nuevo Testamento, nos encontramos con el reino en Jesús. Que esto no es entendible en su totalidad en nuestra estrecha mente humana, que lo entenderemos cuando el reino de Dios se manifieste en su plenitud. Jesús acercado en su persona, quien dice en el Evangelio de Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Luego en Juan 14:9, ¿recuerdan cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos el Padre? Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, porque el Padre le entregó su reino. Y esto revelado desde el Antiguo Testamento. Dice Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno,
que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Y esta mañana, en la clase de discipulado, se nos recordó un versículo del Nuevo Testamento que lo escribí seguida. Dice Pablo en Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de todo a la iglesia. Quien se presenta en este mundo con un propósito. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y entonces vemos en Mateo a Jesús diciéndole a sus discípulos, después de que ustedes han adorado al Padre que está en los cielos, en el reino, es versículo 1, un reino explicado con palabras terrenales para que ellos pudieran entender la grandeza de este reino, tan valioso como un tesoro escondido, como una perla preciosa, como una única moneda perdida, como un grano de mostaza que crece para beneficio de todos, como la levadura que lo impregna todo, como una red capaz de recogerlo todo, y que tu reino venga pronto, que tu reino venga y que seas vuestro único rey. Les comento, yo fui criada en la tradición católica. Mi padre fue un militar por 20 años y nos crió a mi hermana y a mí así, derechita. Él solo pisó la iglesia 2 veces en su vida. Ahora, eso es harina de otro costal, de otro testimonio. Lo que quiero decirles es que aún él no queriendo saber de la iglesia, todos los domingos desde chiquititas quería llevarnos a mi hermana y a mí a la puerta de la iglesia católica, escuchábamos la misa y luego papi iba a recogernos. Así es que yo aprendí el Padre Nuestro desde chiquitita. En la iglesia católica no se ora, se reza. Así que yo rezaba el Padre Nuestro desde pequeña. Ese era mi rezo, lo sé de memoria, desde chiquita. Y entonces me transporté a esa escena. Porque cuando Samuel me dijo, vas a predicar el versículo 2, yo dije, ok. Y cuando llegó el momento de que yo me senté a meditar en este versículo y leí que venga tu reino, que tu reino venga pronto, que vence nuestro único Dios y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Yo dije, ¿qué es esto? Yo no lo entiendo. No sé lo que está diciendo. Sí, que mucho sabemos de la Biblia. Podemos hasta saber las cosas de memoria y no entender lo que estamos leyendo. Y yo quedé sorda, muda, ciega. Dije, ¿qué voy a hacer con este versículo? Porque no lo entiendo. El reino mismo, el rey ante los discípulos, enseñándoles a pedirle al Padre,
que venga tu reino. ¿Me entienden? El rey diciéndoles, pídale al Padre que venga tu reino. Pero Jesús sabía que Él se marcharía pronto. Él sabía que ellos necesitarían un acercamiento del reino en su presente después de su partida. Iban a necesitar sentirse cobijados por el reino, guardados por el reino, guiados por el reino. Y ellos iban a ser representantes del reino con la partida de Jesús y responsables de continuar la labor y la obra para la cual Jesús había sido enviado. Y con los discípulos nace la iglesia, quien a la vez le daría continuidad a la labor cuando ellos ya no estuvieran. Y aquí entramos nosotros en la historia del reino, en la participación del reino, en la pertinencia del reino, en la pertenencia al reino. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, a quien Él nos enseña hoy también. Pídanle al Padre que venga tu reino, que venga pronto, que seas nuestro único Rey. Pero me afectó algo muy profundamente. Me pregunté, ¿queremos pedir esto? ¿Queremos pedirle al Padre, venga tu reino hoy 2023? ¿Queremos que venga su reino ahora que la estoy pasando tan chilling? Que estoy tan ocupada, que me gustan tanto las cosas de este mundo, que tantas cosas me entretienen y me llaman la atención, que tengo tantas metas, tantos planes, que quiero viajar el mundo, tantos compromisos, que ni siquiera a la iglesia puedo o no quiero venir. Que me asomo de vez en cuando a vuelo de pájaro en mi cargada agenda o en mi necesidad de tomarme un descanso el domingo merecido o una distracción. Dios me entiende. Dios me entiende. Siendo nosotros los portadores del evangelio del reino, aunque digo, Dios no nos necesita para mostrar su reino, pero nos quiere usar. Somos sus hijos, pertenecemos al reino, somos una extensión del reino, un detalle del reino, ¿o no? Cuando está en la cruz, le dice a Juan, he ahí tu madre, delegando funciones del reino. A Pedro le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, delegando funciones del reino. Y Pablo, en 2 de Corintios, nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, delegando funciones en nosotros.
todo hecho posible por el sacrificio de Él en la cruz. El Rey que murió, que vive en nosotros, pero a la vez volverá cuando el reino sea ya y entonces. Pero mientras tanto, más adelante, en este mismo capítulo, Jesús dice algo bien importante. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo es esto? Pídale al Padre, venga a tu reino. Ahora les dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. Búscalo. ¿Dónde? Dentro de ti, en tu relación con Él. Búscalo en tu relación de comunión y de amor con el que te rodea. Búscalo en tu iglesia. Búscalo en el cuerpo de Cristo. Búscalo en el necesitado. Búscalo en el hambriento. Búscalo en el enfermo. Búscalo en el que sufre. Búscalo en el perdido. Y lo vas a encontrar. Cuando un reino enemigo llegaba a invadir otro reino, llegaba arrasando, destituyendo, destruyendo para cambiarlo todo, hacerlo todo nuevo. Y así llega el reino de Dios a nuestras vidas si lo buscamos. Arrasando, destituyendo, destruyendo al que nos tiene en cautiverio, en servidumbre y en esclavitud. El reino nos hace de nuevo. Más adelante, Jesús dice otra cosa bien importante. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La realización del reino en su plenitud depende de que sea anunciado por su reino que está en la tierra. Tú y yo, o lo avanzamos o lo dilatamos. He aquí a lo que hemos sido llamados, como lo fue Jesús. Y continuaba yo visualizando a Jesús sentado con sus discípulos rodeándolo. Y Él les dice, pídanle al Padre también, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y saben ustedes cuál es la voluntad del Padre que sea hecha en la tierra? Jesús se toma uno de los más largos sermones registrados por el escritor de este evangelio, comenzando desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el titulado Sermón del Monte, para explicarles la voluntad del Padre. Cuando usted pueda, léalo con calma. Ahí podemos encontrar la voluntad del Padre para con nosotros en la tierra. La vida nuestra que honre, que anhele, que viva, que busque, que desee agradarlo a Él, glorificarlo a Él, honrarlo a Él y ser un digno representante del reino de los cielos. Que la cumbre sea portadora del reino, que la cumbre huela a reino, que la cumbre sepa a reino,
Que la cumbre se vista de reino. Que la cumbre invite al mundo que nos rodea. Que inquiete al mundo que nos rodea. Que provoque curiosidad en el mundo que nos rodea para que vengan a poner un pie en el reino. Sí, el Padre contestará esta petición. Su reino vendrá y se hará su voluntad, como en el cielo, en esta tierra. ¿Y saben cómo Jesús nos dice a nosotros hoy? Cierre sus ojos. Imagínese a Jesús sentado y todos nosotros alrededor de Él. Imagínese. Y Él nos dice, pídanle al Padre que venga tu reino a mi vida, a mi corazón. Que se haga tu voluntad en mí, en este terreno de mi corazón, como se hace tu voluntad en los cielos. Amén y amén.